¿Qué tal mi gente? ¿Sabían que? El virus SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que pertenece a la familia Coronaviridae, llamado así por su cápsula lipoproteica de forma esférica que está rodeada por múltiples espículas, glicoproteínas S, dando el aspecto de una corona. El material genético que presenta el virus en su interior es una sola cadena de ácido ribonucleico, RNA. En diciembre del 2019, se reportó el primer caso en Wuhan, China. Desde su identificación se han incrementado exponencialmente la cantidad de casos en todo el mundo y por ello se convirtió en uno de los virus más mortales en la historia de la humanidad. ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real, hijo. La OMS llamó a esta enfermedad COVID-19 coronavirus disease 2019, por el tipo de virus y el año de aparición del mismo. Esta infección es principalmente transmitida de humano a humano por contacto de las secreciones respiratorias. El virus ingresa usualmente por vía respiratoria y se fija mediante las espículas a su receptor. La proteína de membrana enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ECA2, de las células del epitelio y alveolares tipo segundo. Una vez interiorizado, el RNA es liberado para su transcripción y replicación. Tras un período de incubación de 1 a 14 días, se presentan síntomas de infección respiratoria similar al resfriado común, como fiebre, tos y dificultad para respirar, con posible diarrea y fatiga. En casos graves, puede causar bronquitis o neumonía, síndrome respiratorio agudo y severo, fallo renal e incluso la muerte. El virus puede permanecer en superficies de plástico o metal de 24 hasta 72 horas. Su índice de contagio es alto por lo que una persona infectada puede contagiar de 2 a 5 personas, lo que explica su crecimiento exponencial. Debido a que su material genético está compuesto por RNA es posible realizar una RT-qPCR o reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real con transcripción inversa para la detección del virus en el organismo. Oye, despacio, cerebrito. Para llevar a cabo esta prueba, la OMS recomienda tomar muestras nasofaríngea y orofaríngea donde se acumula el virus. Posteriormente se aplican diversas soluciones químicas para eliminar las proteínas y grasas, para poder aislar el RNA. Una vez se cuenta con la muestra, se procede a realizar una transcripción inversa del RNA para convertirlo en DNase mediante una transcriptasa inversa para copiar o amplificar el DNase, añadiendo cebadores específicos que se unirán al DNA vírico en caso de estar presente, emitiendo una señal fluorescente conforme la DNA polimerasa va elongando la cadena de DNase. Esta señal se da por la presencia de marcadores fluorescentes, que son detectados por el termociclador. La computadora del aparato medirá y presentará en tiempo real en la pantalla estas señales, lo que permite observar los resultados de manera casi inmediata mientras que el proceso sigue en curso, mientras que una RT-PCR convencional los resultados se observan hasta el final del proceso. De este modo, dentro del termociclador se lleva a cabo la desnaturalización a una temperatura de 95 grados, hibridación a una temperatura de 50 grados y elongación a una temperatura de 72 grados. Estos pasos se repiten de forma cíclica, provocando reacciones químicas que dan lugar a nuevas copias idénticas de las partes específicas del DNA vírico. Una RT-qPCR suele constar de 35 ciclos, es decir, que al final del proceso se habrán creado unos 35.000 millones de copias nuevas de las partes del DNA vírico de cada una de las cadenas del virus presentes en la muestra. Si se detecta un aumento de la fluorescencia durante la reacción de PCR, existe un claro indicio de la presencia de SARS-CoV-2 en el paciente. ¿Qué tal? Fosfo. Si durante la prueba no se detecta un aumento de la fluorescencia durante la reacción de PCR, se podría afirmar que la prueba ha resultado negativa y, por tanto, el paciente no se encuentra infectado por el virus SARS-CoV-2. Es recomendable realizar la prueba después de los 7 días en que se presenten síntomas o se haya estado en contacto con una persona infectada. Pueden llegar a presentarse resultados falsos negativos y o falsos positivos, los cuales pueden aparecer debido a falsos negativos. La toma de la muestra es inadecuada, cantidad escasa. El transporte es inadecuado, no se mantiene la cadena de frío, o con retraso. Hay errores preanalíticos, mal etiquetado de la muestra. Hay poca eliminación de virus por el paciente por el estadio del proceso, asintomático, presintomático o posintomático, o por la gravedad del mismo. Falsos positivos. Hay error preanalítico en el etiquetado de la muestra a lo largo del proceso. Contaminación cruzada entre muestras durante el procesamiento.
Esta prueba es más sensible que otros métodos disponibles y presenta una especificidad de casi el 100% y sin reactividad cruzada con otros virus y coronavirus. Estamos al 100%. En la actualidad se encuentran en desarrollo diversos sistemas rápidos de PCR. Algunas de estas pruebas rápidas utilizan la amplificación isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa, RT-LAMP, que es una técnica de amplificación y detección de ácidos nucleicos para el diagnóstico de agentes infecciosos. Los ensayos LAMP incluyen la amplificación exponencial de secuencias específicas de ácido nucleico a una temperatura constante en la que se emplean un total de 6 cebadores. 2 internos, 2 externos y 2 de bucle, que facilitan y aceleran la amplificación y detección. Incorporan también una DNA polimerasa de desplazamiento de cadena, que actúa a una temperatura constante de 60 a 65 grados. La formación en estructura de bucle elimina el paso de desnaturalización a 90 grados, que es esencial en la RT-qPCR para obtener DNA monocatenario. Ventajas. No requiere aislamiento de RNA. Mayor velocidad de amplificación, 30 minutos. Especificidad y sensibilidad comparables a la RT-qPCR. Se obtiene más DNA que en la RT-qPCR y permite obtener muestras clínicas variables, hisopados orales, de garganta, nasales o nasofaríngeos y lavado broncoalveolar. Funciona a una temperatura constante. Desventajas. Evitan la inclusión de un control interno de inhibición de la PCR. Requieren de un sistema de diseño de cebador complejo. Bueno mi gente, ahora ya saben qué es el SARS-CoV-2 y cuál es la prueba más utilizada para detectarlo. Recuerda seguir las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, hazle caso a su sana distancia y ve a vacunarte. Sí, una parte de mí dice, Carlitos, tienes que hacerlo. Y otra parte de mí dice, Carlitos, no le hagas caso, no sabe de qué está hablando. Pero la otra parte sigue diciendo, hazlo, Carlitos, hazlo.